El tema de ahora está en la sección 4.2 de su libro de texto y se llama Razones de cambio relacionadas. Quiero compartirles lo que tengo acá en la pizarra. Dice, en general, una razón de cambio con el tiempo es la respuesta a la pregunta, ¿cuán rápido cambia la cantidad? Por ejemplo, si B representa el volumen que cambia con el tiempo, entonces la derivada de B con respecto al tiempo es la razón, o cuán rápido cambia el volumen con respecto al tiempo T. Por lo tanto, la palabra razón de cambio, con la frase completa, va a representar la derivada de ese concepto, de esa expresión. En este caso, si hablamos de volumen, sería la derivada del volumen con respecto al tiempo. Vamos a derivar siempre implícitamente con respecto al tiempo. Quiero compartirles lo que está en su libro, aparte de lo que le acabo de decir en este momento. Haciendo énfasis, ¿cuán rápido cambia la cantidad? Se refiere a la primera derivada con respecto al tiempo. Dice, una razón de, por ejemplo, si la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 5 pies cúbicos por segundo, significa que el volumen aumenta 5 pies cúbicos cada segundo. En forma semejante, si usted observa las dos figuras que tenemos acá en la parte inferior, si una persona camina hacia el poste, observe, al caminar hacia el poste, la distancia X va disminuyendo. Eso es muy importante para lo siguiente. A razón constante de 3 pies por segundo, porque esa sería la rapidez, entonces sabemos que de X de T va a ser negativo 3 pies por segundo. ¿Por qué es negativo? Porque la derivada con respecto a la variable que estamos trabajando va disminuyendo esa distancia. Mire, porque se va acercando al poste, por lo tanto, cada minuto, cada segundo que pase, la distancia de X va a ser menor, va disminuyendo. Por eso la derivada, aunque se la van a dar como rapidez, usted la va a poner negativa. Por otra parte, si la persona se aleja del poste, entonces observe, esta recta horizontal va a ir aumentando. De X de T va a ser positivo 3 pies por segundo. Las razones negativas y positivas significan, por supuesto, que la distancia X de la persona al poste disminuye 3 pies cada segundo o aumenta 3 pies cada segundo. Ok. Aparte de eso, tenemos varios ejercicios resueltos en su libro. Les recomiendo que los lea, que los resuelva y que después los compare para ir aprendiendo. Tenemos unas directrices y la primera es lea varias veces con cuidado el problema. Eso es clave, leerlo varias veces el problema con cuidado varias veces para poder identificar la incógnita y los datos que a usted le están dando. Si le es posible, trace un esquema. Identifique con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo, porque va a haber diferenciación implícita. Escriba todas las relaciones o las razones que se proporcionan. Una notación de derivada para escribir la razón que desea encontrar. Número 4. Escriba una ecuación o una función que relacione todas las variables que haya introducido. A veces esta ecuación se la da el ejercicio. Otras veces usted la tiene que crear mediante las fórmulas, por ejemplo, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, el concepto de semejanza de triángulos, ley de senos, ley de cosenos, fórmulas de área y fórmulas de volumen. Número 5. Diferencia con respecto al tiempo T la ecuación o la función encontrada en el paso 4. Este paso puede requerir el uso de diferenciación implícita. La ecuación resultante después de la diferenciación relaciona las razones de cambio con el tiempo de la variable. Quiero compartirles otra cantidad de ejercicios que están resueltos, ¿verdad? En su libro.
léalos, obsérvelos, si es posible, vuélvalos a resolver usted para que lo entienda mejor y le ayuden a resolver los problemas propuestos de esta sección. Los problemas propuestos de esta sección están en la página 200, 201 y 202. Los ejercicios van a ser del número 1 al número 33. Del 1 al 33. Esos son los ejercicios con los que quiero que usted practique. La razón de la clase para lunes y martes es para poder explicarle un poco más detallado, más ampliamente, con mayor cantidad de ejercicios resueltos de este tema. Pero insisto, si no puede, pues le vamos a respetar eso, no se va a impartir la clase y lo vamos a apoyar sencillamente con recursos. Vamos a comenzar acá entonces con el enunciado del primer bloque. Dice, en los problemas siguientes, una solución puede requerir una fórmula especial que usted tal vez no conozca. En caso de ser necesario, consulte la lista de fórmulas que se encuentra en la página de recursos. Y vamos al problema número 1. Un cubo se expande. Expandir significa que se va a hacer más grande con el tiempo. ¿Cómo está relacionada la razón? Mira, aquí hay una relación de la razón, significa derivada, a la cual crece el volumen. ¿Ok? Desde ese momento, yo identifico que la razón a la cual cambia el volumen con respecto al tiempo es mi pregunta, es mi incógnita. Entonces volvemos a leerle aquí. ¿Cómo está relacionada la razón a la cual crece el volumen con la razón? Otra vez vamos a escribir derivada a la que aumenta la arista. Vamos a partir de que usted sabe que un cubo va a tener acá una base, una área, y va a tener acá una altura. Como es un cubo, todas las medidas miden lo mismo y le vamos a poner X. Por lo tanto, lo que me están preguntando o lo que quieren que relacione es la derivada de X con respecto al tiempo. No conozco ninguna de las dos en este caso, pero sí conozco una fórmula del volumen y es la ecuación a la cual se refiere en una de las directrices de un cubo, que si hemos llamado X a cada una de las aristas, va a ser X elevado al cubo. Una vez que usted ya tiene la ecuación, lo que tiene que hacer es derivar implícitamente con respecto al tiempo a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, acá le va a quedar la derivada de B con respecto al tiempo. Porque la derivada de B acá sería 1 por dB de t. Y la derivada de X al cubo va a ser 3X al cuadrado, pero por dx de t. Siempre derive todo implícitamente con respecto al tiempo. En este caso, esta sería la respuesta del ejercicio. No hay más datos. Recuerde que lo único que le preguntan es cómo está relacionada, y es la relación que acabo de escribir, a la cual crece el volumen, con la cual aumenta la arista. Entonces ahí está la relación, 3x al cuadrado por la derivada de x con respecto al tiempo. Y en este primer ejercicio se dejaría expresado en función de la incógnita x y de la incógnita de x de t. Vamos a otro ejercicio para que puedan ir comprendiendo un poco más. Y hablamos acá del problema número 3. Problema número 3. Dice, una placa en forma de triángulo equilátero. Ojo, tiene que saber en este caso, se expande con el tiempo, dice, ¿verdad? La longitud de un lado aumenta a razón constante de 2 centímetros por hora. ¿A qué razón crece el área cuando un lado mide 8 centímetros? Ok, le está hablando de área y pregunta, ¿a qué razón crece el área? En el problema número 3,
vamos a identificar y a denotar esa frase con esta escritura de derivada, ¿no? ¿A qué razón cambia el área? Razón significa derivada. De ahí tenemos de A de T. Pero tenemos más información, ¿verdad? Porque aquí nos dicen qué razón cambia el área. Dice, cuando un lado mide 8 centímetros. Entonces la incógnita me la están preguntando. Cuando un lado, vamos a ponerle que ese lado mide X. Recuerde que está hablando de un triángulo, una placa que tiene la forma de un triángulo equilátero. Por lo tanto, todos sus lados miden iguales, miden X. Ok, ¿qué más tenemos? Una placa, dice, en forma de triángulo equilátero, o sea, viene siendo una pirámide. Se expande con el tiempo. La longitud de un lado aumenta, dice, mire, razón, otra vez derivada. Pero la derivada ¿de quién? Del lado. ¿Y el lado cómo lo he representado? Con la variable X. Entonces, de X de T, y como se va expandiendo, va a ser positivo, y es 2 centímetros por hora. Perfecto. Ya tenemos tanto la información de la incógnita, escrito en notación de derivada, como el dato ya conocido, que es la derivada o la razón de cambio del lado con respecto al tiempo. Lo que nos falta es la fórmula. Bueno, como estamos hablando del área de un triángulo equilátero, usted puede deducirla o puede recordar, si ya la tiene por ahí, que siempre que sea un triángulo equilátero, esta es la fórmula del área. Raíz cuadrada de 3 sobre 4 por x al cuadrado. Esta es la fórmula del área de un triángulo equilátero. Vamos a colocarle aquí. Entonces, fórmula del área de un triángulo equilátero. Vamos a colocar los acentos respectivos porque la aplicación en este caso no me lo da. Entonces tengo que hacerlo por aparte. Fórmula del área de un triángulo equilátero. Ahí está, perfecto. Entonces, esa es la fórmula del área de ese triángulo equilátero. Vamos a moverlo un poco por acá. Y ahí está. O sea, es una fórmula ya dada. Pero insisto, no se movió. Si no está dada, usted la puede obtener. Multiplicando, ¿cómo lo obtiene? Pues sencillamente multiplicando la longitud de su diagonal y ahí va a encontrar esa respuesta. Permítame otra vez. Área, triángulo equilátero. Siempre hay que escribir correctamente. Bueno, observe lo que nos están preguntando es de A de T. Usted va a derivar la derivada acá, ¿sí?, con respecto al tiempo. La derivada del área con respecto al tiempo. El lado derecho también va a derivar, y entonces le va a quedar 2 raíz cuadrada de 3 sobre 4 x, pero siempre implícitamente con respecto al tiempo. Entonces, de x de t. Perfecto. Nosotros conocemos el valor de x, que es 8, y conocemos el valor de x. Eso nos permite rápidamente obtener nuestra respuesta. No sé si hay alguien lista en espera, ¿no? Aquí nos va a quedar, simplificamos, el 2 con el 4, nos va a quedar un medio. Entonces nos queda raíz cuadrada de 3 dividido por 2 multiplicado por el valor de x, que es 8, por el valor de dx de t, que va a ser 2. Aquí simplificamos esto y obtenemos nuestra respuesta final.
derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a 8 raíz cuadrada de 3, pero hay que poner las unidades, ¿verdad? Centímetro por hora. Ahora no va a ser centímetro, porque estamos hablando de área, tiene que ser centímetro cuadrado. Y esta es la respuesta final. Significa que el área de esa figura se expande 8 raíz de 3 centímetros cuadrados cada hora. ¿Qué es importante en estos ejercicios? Traducir las frases en escritura de derivada, ya sea la incógnita o los datos que le esté proporcionando el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bien. Continúo con otro ejercicio. Vamos a resolver el problema número 12. Problema número 12. En este caso tenemos una figura y un enunciado. Dice, una maleta, vamos a mover esto acá, una maleta, que está la maleta, está sobre la banda transportadora, esta es la banda transportadora, en la figura 429, que se mueve a razón de 2 pies por segundo. Perfecto. Ya vamos a transformar eso en notación de derivada. ¿Cuán rápido aumenta la distancia vertical? Oh, aquí no le han identificado la distancia vertical. Vamos a poner la letra Y por costumbre. De la maleta a partir de la parte inferior de la banda. Perfecto. Entonces lo primero que le aconsejo es, aquí puede observar que podemos formar un triángulo. Usted viene y dibuja un triángulo. Ese triángulo es un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, aquí ponemos la identificación, que es un triángulo rectángulo. Nos dan los datos al inicio. En este caso tenemos datos iniciales, que es 10. Y entiendo que la longitud de la banda transportadora es 40 pies. Entonces acá 10 pies y acá 40 pies. Perfecto. Hagamos el análisis del ejercicio ahora. Usted sabe que al inicio la maleta comienza acá y va aumentando. Significa que esta altura es la que va cambiando. Mire. Y esa es la que le están preguntando cuando le dicen a usted, acá, perdón, ¿cuán rápido aumenta la distancia vertical? ¿Ah? ¿Cuán rápido aumenta la distancia vertical? Eso significa derivada. Como vamos a identificar esta altura con Y, vamos a tener que lo que nos están preguntando es la derivada de Y con respecto al tiempo. Eso es lo que nos están preguntando. Nos dan también otra información y es que la distancia que se va dando desde el inicio hasta donde va la maleta, utilizan la letra S. Perfecto. Vamos a utilizar la misma letra. No me gusta mucho utilizar S porque cuando uno la dibuja pareciera que es un 5, pero seguiré lo que dice el libro. Y ahí está. Usted acá va a observar en toda la figura que tenemos dos triángulos, un grande y un pequeño. Eso le indica a usted que va a utilizar el concepto de semejanza de triángulo. Semejanza de triángulo, que usted aprendió en trigonometría. Entonces, eso es lo que usted va a utilizar porque está observando que hay dos triángulos. Eso es un buen indicativo. Aquí está, semejanza de triángulo. Ok. Usted sabe que la semejanza se puede hacer de 8 formas diferentes.
Yo puedo utilizar, por ejemplo, la altura mayor dividido entre la hipotenusa mayor, que sería 40. Por lo tanto, al lado derecho debo utilizar la misma configuración. Altura, que sería Y, entre la distancia de la hipotenusa, que sería S. Cuando tenga este tipo de ecuaciones fraccionarias, les recomiendo despejar para que sea más fácil. Recordando que lo que andamos buscando es de Y de T. Entonces aquí nos va a quedar 10 S dividido por 40 igual a Y. Fácilmente podemos cancelar este 0 acá y nos va quedando un cuarto de S. O sea, un cuarto de S igual a Y. Una vez que usted ya tiene su ecuación, entonces usted viene y despeja. Perdón, deriva. Entonces va a derivar implícitamente. Va a tener la derivada de S es 1, pero como derivamos implícitamente con respecto al tiempo, nos queda de S de T. Y acá de Y de T. Si usted se recuerda en el ejercicio, nos dieron un dato. Acá. Dice, la banda transportadora mostrada se mueve a razón de 2 pies por segundo. ¿Qué letra representa la banda transportadora? S. Por lo tanto, esa información yo la puedo escribir como de S de T igual a 2 pies por segundo. ¿Confirmamos las unidades? Sí. Bueno, como usted ya tiene acá despejado para de Y de T, que es lo que andamos buscando, solo tiene que sustituir un cuarto por 2, que va a ser de S de T, igual a de Y de T. Y su respuesta simplificada acá va a ser un medio, pero hay que ponerle las unidades, ¿verdad? Estas unidades son lineales, entonces queda pies por segundo. Eso va a ser de Y de T. Ok, eso es desde el punto de vista matemático, pero ¿qué significa en palabras? Que esta altura va a ir aumentando a una razón de 0.5 pies por segundo. Cada medio pies, perdón, cada segundo va a ir aumentando medio pies. O sea que al minuto ya va a tener un pie y así sucesivamente. Y así puede usted obtener en un momento dado el tiempo que se va a tardar. Nuestra respuesta es la que tenemos acá. De Y de T. Eso es lo que nos estaban preguntando al inicio. Entonces, la clave está al inicio, que usted pueda escribir la incógnita y los datos en notación de derivada, 1, que pueda hacer algún diagrama, 2, y que pueda establecer la ecuación para ese diagrama. Repito, si es un triángulo, las posibilidades son semejanza de triángulos cuando usted pueda identificar dos triángulos, uno grande y uno pequeño. Puede ser teorema de Pitágoras o puede ser razones trigonométricas, ley de senos o ley de cosenos cuando estemos hablando de un triángulo oblicuo. Perfecto. Seguimos acá. Vamos a resolverle el problema número 16. Problema número 16. Vamos a leer. Por favor, léalo varias veces, ¿verdad? Cuando hay un problema. Una escalera de 20 pies está apoyada. Miren, nos dan un dato desde el inicio y eso no va a cambiar porque la escalera no se va a hacer más pequeña ni más grande. Es de 20 pies, está apoyada contra el muro de una casa. Bueno, podemos ir ya haciendo una figurita. Vamos a tener que acá es el nivel del piso. Y vamos a tener acá la escalera. Perfecto. Sigamos leyendo. Una escalera de 20 pies, ok, podemos poner ese dato. 20 pies. Está apoyada contra el muro de una casa. La parte superior de la escalera se desliza hacia
abajo sobre el muro a razón constante de 1 pie por minuto. Transformemos esto. Pongámosle letra a eso. Y acá vamos a tener que, por costumbre, esto va a ser Y y esto va a ser X. Volvamos a leer para ver qué nos están preguntando o qué datos nos están dando. Dice la parte inferior, perdón, acá. La parte superior de la escalera se desliza hacia abajo. Oh, está hablando de esa parte, se desliza hacia abajo. Entonces nos están diciendo que de Y de T es igual, dice, vamos a ver, a medio pie por minuto. Ok. Pero ese ejercicio es muy importante por una razón que no he utilizado en las ejercicios anteriores. Observe, esta es la altura original de Y. Pero a medida que va pasando, dice que la escalera va bajando. ¿Qué va pasando con el valor de Y? Va disminuyendo. Por lo tanto, este valor que se lo dan como un valor absoluto de la velocidad debe de ser negativo. Pero el negativo se lo debe de poner usted. Usted le debe poner el negativo porque a usted se lo van a dar siempre positivo. Usted lo pone negativo en este caso porque el valor de Y va disminuyendo. Perfecto. Sigamos leyendo. ¿A qué razón se aleja del muro la parte inferior de la escalera? Dice. Oh, aquí está, mire, la parte inferior de la escalera está representada por la letra X. Quiere decir que la incógnita, o lo que nos están preguntando es de X de T. Y nos dan una condición. Esa condición siempre le escribo la parte de la derivada. Dice acá, en la parte superior de la escalera, dice en el instante que la parte superior de la escalera está a 18 pies por arriba del suelo. El dato que nos están dando es altura, por lo tanto nos están dando el valor de Y. Es la condición, Y es igual, en este caso, 18 pies. Vamos a confirmar. 18 pies arriba del suelo. Perfecto. Entonces, esto es clave, que usted, insisto, las frases las pueda transformar en escritura de derivada e identifique cuáles son las letras que usted va a poner. Usted puede poner diferentes letras acá. Lo importante es que las letras que ponga en el diagrama coincidan con lo que usted está escribiendo en la notación de derivada. Ok, y yo me pregunto, aquí solo tengo un triángulo. Es un triángulo rectángulo el que se forma. ¿Qué puedo aplicar? Bueno, en trigonometría, en geometría básicamente me enseñaron lo que es el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Vamos a colocarlo acá y vamos a ponerle el acento respectivo. Teorema de Pitágoras. Ok, aquí tenemos la figura y usted debe recordar que el teorema de Pitágoras le dice que el cuadrado de la hipotenusa, 20 al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de sus lados. Alguien preguntará, ¿por qué no se sustituye Y por 18? Porque este valor de Y es cuando usted ya ha derivado. Y puede observar que en este caso usted no ha derivado. Ahora que ya tenemos la ecuación, vamos a derivar. 20 al cuadrado es una constante, por eso su derivada es 0. La derivada de x al cuadrado va a ser 2x, pero no se le olvide derivar implícitamente con respecto al tiempo. En el siguiente sería 2y por dy de t. Ok. Recuerde que de y de t es un dato que ya tenemos. Y de x de t no, ¿verdad? Es lo que nos están preguntando. Bueno, vamos a despejar para dx de t. Por lo tanto, este término que está positivo va a pasar negativo y me va a quedar menos 2y por dy de t. Y acá me va a quedar 2x por dx de t.
Usted fácilmente acá puede simplificar el 2, ¿verdad? Y podemos ir sustituyendo para que usted vaya observando algo. Tenemos el signo menos. ¿Tenemos el valor de y? Sí, es 18. Lo sustituimos. ¿Tenemos de y de t? Sí, es medio negativo, un medio. Perfecto. Ahí todo va bien. Ahora aquí, ¿tenemos el valor de x? No. Pero con este nuevo valor de y, ahora podemos encontrarlo con la misma ecuación del teorema del Pitágoras. 20 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, que no conozco, más y al cuadrado, que es 18. Por favor, si alguien me hace la operación acá y me dice cuánto le da el valor de x. ¿Cuánto me le da el valor de x? Acá 20 al cuadrado va a tener, ya sabe, 400 menos 18 al cuadrado. 76. Va a tener 76, ¿verdad? Puede simplificarla esa raíz y si no, le escribe como raíz de 76. Ok, entonces ya tiene x y lo sustituye. Acá, mira. Entonces usted pone raíz de 76, ya sea simplificado el radical o no. Y de x de t, que es lo que nos están preguntando. Como puede observar en esta nueva ecuación, esta es la única incógnita. Y usted va multiplicando. 18 por un medio, menos por menos, le queda más. Le queda 9 sobre raíz cuadrada de 76. Voy a hacer una pregunta para ver si van entendiendo lo de los signos. ¿Por qué la razón de cambio de la distancia horizontal me dio positiva? Repito, ¿por qué la razón de cambio de la distancia horizontal, porque es x, me da positiva? Porque se va a la derecha. Jody. Porque se va alejando del muro. Se va alejando del muro porque ese valor de x va aumentando, ¿verdad? Se va haciendo más grande. Por eso nos da positivo. En cambio, el valor de y en esta situación se va a ir haciendo más pequeño. Por eso de y de t le tuvimos que poner negativo. ¿Alguna pregunta? Bien. Aquí usted tiene otra cantidad de ejercicios que le recomiendo trabajar con ella, ¿verdad? Hay, como quien dice, para todos los gustos. En estos ejercicios que siguen, pues básicamente va a aplicar lo que ya le enseñé. Hay un ejercicio acá. Número 28. Solo para iniciárselo porque no voy a tener tiempo para poderlo resolver. Porque tenemos que hablar de lo de la clase de lunes y martes, si la quieren, para poderle ampliar este tema. Y el tema de teorema de la regla del L'Hopital, el cual no entra en el examen, pero sí es importante que vayamos avanzando porque hay una tarea con respecto a ese tema. La tarea es para entregarla un día después, ¿verdad? De que vengamos del feriado. Pero el examen es el día lunes. Observe acá. Una cámara de rastreo, dice, está acá, ubicada a 1200 pies. Observe, que está, 1200 pies. Del punto de lanzamiento, este es el punto de lanzamiento, sigue un globo de aire caliente con ascenso vertical. Vamos a suponer que aquí las corrientes de aire no están influyendo y el ascenso es perfecto vertical. En el instante en que el ángulo de elevación θ, este ángulo de acá, el ángulo de elevación, usted sabe que es el ángulo medido entre la horizontal y la línea de vista. Es pi sexto, dice. El ángulo θ crece a razón. ¿Cómo escribiríamos esta frase en derivada cuando dice crece a razón de 0.1 radianes por minuto? ¿Cómo lo escribiríamos?
Vamos a ver, alguien que levante la mano. Repito. ¿Cómo se escribiría esta frase? El ángulo teta crece a razón de 0.1 radianes por minuto. Levante la mano si quiere participar para poderlo ubicar, por favor. ¿Nadie? Vamos, a un esfuerzo. Le he ido explicando en los otros ejercicios cómo se hace esa transformación. No es tan difícil. Dice, el ángulo teta crece a razón de 0.1 radianes por minuto. Lo que tiene que observar es la frase que está acá con palabras. El ángulo teta crece a razón. ¿Cómo transforma eso en escritura de derivada? ¿Cómo lo escribe como una derivada? De teta entre dt. Perfecto. Derivada de teta. Esa es la Derivada de teta sobre. Diga, David. Derivada de teta sobre la derivada del